un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Soy Joel Poblete y este es Estrenos y Razones, el podcast que te cuenta por qué ver y por qué no ver alguna de las películas que están dentro de la cartelera nacional. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl. This 79-year cover-up of the truth has to end. That truth will upend all established order across the entire world. This has the highest level of security classification in American history. En esta ocasión era inevitable hablar de una película que había generado bastante expectativa, de hecho era uno de los títulos más esperados del año por muchos cinéfilos, y ahora que al fin se estrenó en cines ha estado dando mucho que hablar. Se trata de Disclosure Day, que acá llegó a la cartelera como el Día de la Revelación. What are you gonna do? Full disclosure to the whole world, all at once. We're interrupting our coverage. 3, 2. Una primera razón es justamente por el interés que había despertado y los resultados que ya está empezando a tener. Desde que hace 2 años se anunció este proyecto, o cuando el año pasado se confirmaron detalles mientras se iba filmando, y a fines del mismo 2025 se estrenó su primer teaser trailer con adelanto de imágenes, la curiosidad no hizo sino acrecentarse. Y ahora que ya debutó en cines, las críticas en general están siendo bastante positivas, si bien hay que consignar que de todos modos, entre los expertos hay voces disidentes o decepcionadas, pero en general hay entusiasmo y buena recepción, y basta con leer los comentarios de medios como The Hollywood Reporter y The Guardian para comprobarlo. Sin embargo, los buenos resultados no están siendo solo a nivel de crítica cinéfila, sino además en la convocatoria de espectadores. Al cierre de este podcast todavía estaba pendiente ver el resultado definitivo que tendría en su primer fin de semana, pero de todos modos en Estados Unidos se ubicó en el primer lugar de taquilla en su día de estreno, lo mismo que ocurrió en nuestro país, donde convocó a más de 17.000 personas en su primer día de exhibición, lo que en estos tiempos es bastante, y ya posicionó a este título como el récord a la mejor apertura en la taquilla chilena para un film de su director, a quien por cierto aún no he mencionado, es un tal Steven Spielberg. Y si estamos hablando entonces del regreso de uno de los cineastas más célebres, admirados e influyentes del cine en el último medio siglo, por supuesto que eso amerita ser otra razón. Aunque recientemente lo mencionamos en el podcast como uno de los productores principales de uno de los títulos más nominados en la pasada ceremonia del Oscar, Hamnet, como director a Spielberg no lo teníamos en nuestra cartelera desde hace 3 años, cuando comenté en el podcast su anterior largometraje, y sin duda uno de los más personales de su carrera, o incluso el más personal, Los Fabelman, nominado en ese momento a 7 Oscar, incluyendo Mejor Película y Dirección, y donde por primera vez Spielberg contaba su propia historia y la de su familia, en un relato semi-autobiográfico ambientado entre los años 50 y 60. Próximo a cumplir 80 años, quien es considerado como uno de los grandes realizadores del cine contemporáneo, tiene una carrera de más de medio siglo que incluye numerosos premios y nominaciones, entre ellas el mérito de haber logrado 2 Oscar como mejor director, que una de sus cintas ganara como mejor película y que otras 11 hayan sido nominadas a esa estatuilla, desde Tiburón hasta nuestros días, además de otras 7 nominaciones como mejor director. Acá nos entrega su largometraje número 35, que tiene unos cuantos rasgos significativos. Luego de 2 décadas es su regreso a la actualidad, ya que desde la Guerra de los Mundos que sus posteriores films transcurrían en el pasado o en el futuro, pero no en el presente, como sí ocurre en el Día de la Revelación. Además regresa a la ciencia ficción en la que ha incursionado en distintas ocasiones, la más reciente hace menos de una década cuando estrenó Ready Player One. Pero acá no se trata de cualquier historia de ciencia ficción, sino de una que está ligada a la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre, un tema que ha surcado su filmografía a lo largo de los años. En algunas de sus cintas esto se dio de manera más directa y central, como en ET y la Guerra de los Mundos, y en otras se expuso de modo más tangencial y acotado, como en Inteligencia Artificial e Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Pero por supuesto la que podemos considerar como su incursión más significativa en este ámbito, y a la vez uno de sus films más emblemáticos y clave en su carrera, es la ya clásica Encuentros cercanos del tercer tipo, que el próximo año conmemorará medio siglo desde su estreno.
De hecho, en el día de la revelación hay muchas conexiones temáticas y simbólicas con ese legendario título, que no especificaré acá, pero los admiradores de Spielberg de seguro las descubrirán y reconocerán. Con estos elementos, acá tenemos un regreso del director a varios de sus referentes, con distintos aspectos muy reconocibles de su cine, y eso sin duda genera un interés extra en este retorno, que es de esperar logre conquistar mucho más al público que sus trabajos anteriores más recientes, porque a pesar de los elogios de la crítica y muchos cinéfilos, y las nominaciones a premios como el Oscar, ni la nueva versión del musical West Side Story, ni los Fabelman tuvieron mayor repercusión en taquilla. Al menos por ahora, en Chile está obteniendo los mejores resultados para un film de Spielberg desde La Guerra de los Mundos hace 20 años, precisamente su anterior historia ambientada en tiempos actuales y otra que tocaba la temática de la interacción entre seres humanos y alienígenas. En relación a lo que comentaba antes, también considero como razón lo que nos cuenta esta película, los temas que aborda. Como mencioné previamente, en el día de la revelación tenemos un retorno de Spielberg a diversos referentes y elementos reconocibles de su cine, en particular en lo temático. Básicamente la historia está protagonizada por dos personajes de apariencia común que se ven envueltos en situaciones extraordinarias, al más puro estilo del cine de Hitchcock, con quien hay unas cuantas conexiones. Se trata de Daniel Kellner, un especialista en ciberseguridad, y Margaret Fairchild, la encargada de salir en pantalla dando el informe del tiempo en un canal de televisión en Kansas City. Ambos terminarán conectándose por las posibles evidencias que demostrarían la existencia de vida alienígena en nuestro planeta, que durante décadas ha sido cubierta por el gobierno y una corporación secreta cuyo líder, Noah Scanlon, está dispuesto a todo para lograr capturar a Kender, quien desea que se dé a conocer la verdad, en medio de un mundo que está preocupado de otras cosas, ya que los conflictos internacionales están a punto de desembocar en la Tercera Guerra Mundial. Eso es lo que prefiero contar acá para no caer en spoilers, de lo que a partir de una historia surgida de la mente de Spielberg desarrolla el guión de un viejo conocido suyo, David Koepp, quien trabajó por primera vez con él en Jurassic Park y a lo largo de las 3 décadas siguientes volvió a colaborar con él en la secuela El Mundo Perdido, en La Guerra de los Mundos y en la 4ª película de Indiana Jones, además de regresar en estos últimos años a esas sagas, pero ya sin Spielberg en la dirección, en la 5ª película de Indiana Jones y el Dial del Destino, y el año pasado en Jurassic Park Renace, y escribir a lo largo de los años guiones para otros cineastas como Brian De Palma, David Fincher, Sam Raimi, Ron Howard y en los últimos años Steven Soderbergh. Ahora aquí tanto Koepp como Spielberg nos sorprenden con el inicio del film, que en vez de presentar personajes o dar inicios del argumento, nos sumerge de manera abrupta en la trama, en un relato que entrelazará el interés del cineasta por la posibilidad de contacto entre seres humanos y extraterrestres, con otros temas que ya conocemos en su filmografía, desde la importancia de lo que vivimos y experimentamos en la infancia, hasta la relevancia que lo espiritual o religioso puede tener para aferrarse a algo en medio de situaciones límite. La verdad es que personalmente encuentro que acá había un potencial que el guión de Koepp no consigue desarrollar por completo, especialmente la definición y desarrollo de algunos personajes y situaciones, así como algunas ideas y resoluciones no me terminaron de convencer. Pero de todos modos no puedo dejar de apreciar los logros de esta historia que, como ya mencioné, tiene elementos hitchcockianos y que busca equilibrar la acción, el suspenso y las persecuciones con lo íntimo y sensible, la mirada humanista tan característica de Spielberg. Aunque estén esos guiños y conexiones que podemos encontrar con encuentros cercanos del tercer tipo, el cineasta no repite exactamente lo mismo. Especialmente porque los tiempos actuales son muy diferentes y de hecho el que en la trama el mundo esté al borde de la Tercera Guerra Mundial le da un matiz distinto a la posibilidad o necesidad de que se produzca la revelación a la que alude el título. Como en el pasado ocurrió con sus protagonistas en las películas de Indiana Jones o especialmente hace un cuarto de siglo en Minority Report, Sentencia Previa, a la que me recuerda más de un aspecto, los personajes de esta película no paran de huir, esconderse o intentar escapar de peligros, pero esto no es solo una película de acción o aventuras, sino que tiene un sentido y objetivos distintos. ¿Qué tanto logra profundizar o desarrollar estos contenidos, o qué también llega a puerto cuando se aproxima el desenlace y cómo termina? Eso dependerá de la opinión de cada espectador. Para mi gusto, no lo logra del todo, pero por el camino tiene muchos innegables aciertos. Otra razón que siempre hay que resaltar en las películas de Spielberg es su elenco. Habitualmente convoca a reconocidos actores y actrices que a veces han tenido algunas de sus mejores interpretaciones en film de este director. Recupera también por ahí alguna figura que no estaba tan presente y sorprende con más de alguna elección de casting.
En este caso, curiosamente, aunque la historia transcurre en Estados Unidos, cuenta con un elenco en el que casi todos los protagonistas son británicos, desde quienes se convierten en héroes y voluntarios, Emily Blunt y Josh O'Connor, hasta quien se supone que es el villano o al menos funciona como antagonista, el Noah Scanlon, que encarna al ganador del Oscar por El discurso del rey, Colin Firth, y su jefe de seguridad interpretado por Henry Lloyd Hughes. Pero también tiene un papel importante aquí el cada vez más ubicuo Colman Domingo, nominado 2 veces al Oscar como mejor actor, y quien sigue en cartelera además interpretando al caricaturesco padre de Michael Jackson, como ya lo mencioné al hablar en el podcast de la película Michael. E interpretando a los respectivos novios de los protagonistas están 2 hijos de conocidas figuras que están desarrollando una carrera propia. Por un lado, la irlandesa Eve Hewson, hija del célebre cantante Bono de U2 y quien ya fue dirigida por Spielberg en Puente de Espías, interpretando ahí a la hija de Tom Hanks. Y por otra parte está Wyatt Russell, a quien vimos el año pasado en el universo Marvel como uno de los protagonistas en Thunderbolts, y es el hijo en la vida real de Kurt Russell y Goldie Hawn, quien de hecho hace más de 50 años fue la protagonista en el primer largometraje de Spielberg estrenado oficialmente en cines, The Sugarland Express. Pero quienes realmente son los grandes protagonistas acá, como ya mencioné, son Emily Blunt y Josh O'Connor, 2 figuras a quienes ya he elogiado en anteriores ocasiones en este podcast, con su rol del príncipe Carlos de Inglaterra en la serie The Crown, y películas como La Quimera, Desafiantes, La historia del sonido, The Mastermind y Wake Up Dead Man. En los últimos años O'Connor parece estar en todas partes, y merecidamente, porque es muy talentoso. Acá en su personaje el Dr. Daniel Kellner está sólido como siempre, aunque no puede sobresalir demasiado a diferencia de su coprotagonista, quien realmente está notable. A la británica estadounidense Emily Blunt la venimos viendo en películas desde hace 2 décadas, ya sea encarnando a figuras reales como la joven Victoria, protagonizando musicales como Into the Woods y el regreso de la icónica Mary Poppins, soportando difíciles y arriesgadas situaciones en títulos como Sicario y Un lugar en silencio, entremezclando la comedia romántica y la acción en Profesión Peligro, nominada al fin al Oscar por la elogiada Oppenheimer, y actualmente en la cartelera con la secuela de la película que ayudó a hacerla más conocida, El diablo viste a la moda. A sus 43 años sigue demostrando su enorme talento y creo que en el día de la revelación, de verdad, Blunt se luce y tiene uno de sus roles más logrados. De hecho, creo que bien podemos considerarla como lo mejor de la película, con esa mezcla entre figura en peligro, heroína contra su voluntad, humor y una faceta tanto intrépida como mística. Ya solo ver a Blunt destacando tanto en pantalla es un mérito en sí mismo. Y ya que hablamos de ver, por supuesto que una razón que no se puede eludir para destacar un largometraje de Spielberg son todos los aspectos visuales, que acá, como era de esperar, están a un gran nivel, lo que no es de extrañar considerando que el cineasta cuenta con varios de sus colaboradores habituales, partiendo por el 7 veces nominado al Oscar director de fotografía polaco Janusz Kaminski, con quien trabaja desde La lista de Schindler, una de las 2 ocasiones en que obtuvo la estatuilla de mejor fotografía. La otra también fue por una cinta de Spielberg, Rescatando al soldado Ryan, y quien a lo largo de más de 3 décadas de trabajo en conjunto ha deslumbrado con los despliegues en los movimientos de cámara, la iluminación y los contrastes, todos aspectos que vuelven a resaltar en esta nueva película. La ambientación y dirección de arte también son muy determinantes, con un equipo liderado por el solicitado diseñador de producción, 4 veces nominado al Oscar, Adam Stockhausen, ganador de la estatuilla por El Gran Hotel Budapest, junto al director con quien más suele trabajar, Wes Anderson, aunque con Spielberg también ya han conformado una gran dupla a lo largo de esta última década, como lo confirmaron sus nominaciones al Oscar por Puente de Espías y West Side Story. En esta última también fue nominado al Oscar el diseño de vestuario de Paul Tazewell, quien finalmente obtuvo el premio el año pasado por la primera parte del musical Wicked, y también se hace presente con sus diseños en El Día de la Revelación. Además, tratándose de este cineasta, como era de esperar, los efectos visuales destacan bastante. Y todos estos aspectos que vemos en pantalla no serían lo mismo sin el montaje, donde Sarah Brochard tuvo una misión no menor. A lo largo de la última década, desde The Post, estuvo colaborando en el montaje de todos los últimos films del cineasta, junto a quien fuera su histórico y veterano montajista a lo largo de casi medio siglo, desde Encuentros cercanos del tercer tipo, Michael Kahn. Pero en esta ocasión Kahn, actualmente de 95 años, dio un paso al costado, y a Brochard, en su quinta colaboración con Spielberg, le tocó encargarse ella sola de todo el montaje. Gran mérito, sin duda, aunque con su duración de casi 2 horas y media y un ritmo que tiene algunos altibajos, más de alguien pensará que la edición se pudo afinar aún más. Pero claro, eso es subjetivo.
También entre los aciertos artísticos que califican como razón para no perderse este film, por supuesto que una mención de honor merece una vez más la bella partitura del legendario John Williams, actualmente de 94 años y que en 3 de las 5 veces que ha ganado el Oscar ha sido por films dirigidos por Spielberg, como fueron Tiburón, E.T. y La lista de Schindler. Es más que probable que sea nominado una vez más al Oscar, como ya lo ha estado más de 50 veces a lo largo de su trayectoria, por lo que si eso ocurre seguiría aumentando y manteniendo su récord de la mayor cantidad de nominaciones a la estatuilla para una persona aún viva. Más de 50 años después desde que comenzó a trabajar con Spielberg, con su partitura para The Sugarland Express, estrenada en 1974, primer largometraje en cine del realizador. Salvo excepciones muy puntuales, Williams ha compuesto la música en casi toda la filmografía de Spielberg. Este es su largometraje 32 juntos, y por lo mismo es uno de los colaboradores más cercanos y el más longevo de estos. Como lo comenté en el podcast al hablar de Los Fabelman, el nonagenario compositor afirmó originalmente en esa ocasión que con ese trabajo y la música para la quinta película de Indiana Jones, ese año se despediría de las bandas sonoras, aunque luego se retractó y dijo que continuaría hasta donde le sea posible. Qué bueno que así fue, porque su partitura en el Día de la Revelación es una de las más inspiradas, hermosas y logradas del maestro en los últimos años. Tiene su sello reconocible en distintos momentos, pero al mismo tiempo no parece un autoplagio o una copia gratuita. Logra alternar los pasajes sutiles e intimistas con los de más acción. Destaca en el uso de las cuerdas y bronces en algunos instantes que suenan típicamente de Williams. Utiliza de manera bella y notable el corno francés, entre otros instrumentos, y consigue muy buenos resultados tanto en el suspenso y la tensión como en la emoción y el lirismo. Hay muchas cosas más que quisiera agregar sobre esta película, pero tendría que extenderme por bastante tiempo extra y además caer en spoilers, así que mejor voy finalizando acá. Solo puedo concluir diciendo que guste más o guste menos, El Día de la Revelación es una película tan típicamente Spielbergiana que solo podría haberla filmado él. La manera en que mueve la cámara en las secuencias de acción o en elaborados planos secuencia, cómo retrata a sus personajes y les da humanidad incluso en medio de las situaciones más sorprendentes, cómo nos cuenta la historia misma. Tienen todo el tiempo su sello inconfundible y algo clásico en su puesta en escena, lo que quienes admiramos su carrera desde hace tantos años sabemos reconocer y apreciar. Hay gente que la está encontrando extraordinaria y otra que está quedando decepcionada y que encuentra que no es para tanto, que es más de lo mismo, que Spielberg se repite. Y creo que al menos yo me quedo en un término medio entre esas opciones. No creo que sea una obra maestra o de sus mejores películas, y sin ir más lejos, me dejó más entusiasmado y conforme el anterior, Los Fabelman. Pero en términos generales me pareció tan entretenida, dinámica y lograda que no puedo dejar de recomendarla. Porque siempre vale la pena ver en pantalla grande lo nuevo de este cineasta que ha marcado tantas generaciones. E incluso en sus propuestas menos convincentes será de todas maneras mejor que el promedio del cine que llega a la cartelera. Para mí, como para gran parte de mi generación o de la gente cercana a mi edad, es el único director aún vivo y en activo cuyo cine seguimos viendo de manera continuada desde nuestras infancias y adolescencias, cuando en la mayoría de los casos todavía ni siquiera teníamos mayor conocimiento sobre el arte cinematográfico. Medio siglo después, a pesar de las modas y los estilos que estén más o menos en boga, sin duda Spielberg igual sigue vigente, entreteniendo y provocando emociones en el cine como muy pocos lo pueden lograr. People are starved for the truth. Estrenos y razones. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl.